Bien, vamos a una entrevista que tiene relación con el verano, por cierto, porque llega esta época y con ella una serie de enfermedades recurrentes que tienen relación con justamente el tiempo del año en el que estamos. Una de estas afecciones es la otitis, la cual ataca principalmente a niños entre 6 meses y los 2 años de edad. ¿Sabe cómo prevenirla? ¿Dónde normalmente se contagia? ¿Cuándo se debe recurrir a un especialista? Vamos a aclarar estas dudas. Nos acompaña para eso el doctor Cristian Olavarría. Él es otorrinolaringólogo de la Clínica Santa María. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bien, partamos definiendo qué es la otitis, esta que es una de las enfermedades más dolorosas, yo creo que ataca sobre todo a las guaguitas, ¿no? Sí, en general la otitis es una inflamación, a veces infecciosa, otras veces no, del oído. Y es bien interesante porque, así como se genera un poco la duda en esta misma entrevista, hay algunas otitis que son más bien, se les denomina externa, y unas otitis que son las otitis medias, que son más frecuentes efectivamente en los niños más pequeños y que tienen que ver muchas veces más con los cuadros respiratorios. ¿Hay una más grave que la otra? ¿Cuál es la diferencia en el fondo de la que está externa y la que es la otitis media? Yo diría que lo que tú dijiste es un poco el concepto común, es que ambas son condiciones bien dolorosas y es un poco la razón por la cual nosotros tenemos muchas veces harta consulta por eso. La otitis externa, que afecta a la parte más externa de la oreja y del conducto auditivo, suele tener una condicionante mucho más asociada al verano, mucho más asociada al niño que va a las piscinas, se mete, ¿no es cierto?, a la playa y a veces está todo el día, ¿no es cierto?, 8 o 10 horas en el día en el agua, y eso genera una humedad, a veces una alteración de la piel del conducto auditivo que genera una infección. Yeah. Esa infección es la habitual, se le denomina otitis del nadador o la otitis externa del verano. La otitis media, en cambio, es una infección que se produce desde el tímpano para adentro, entonces genera una inflamación más asociada con las infecciones respiratorias. Estas son la otitis más del invierno, puede darse obviamente en cualquier momento del año, pero se relaciona más con infecciones respiratorias, por lo tanto viene con síntomas de otro tipo. El niño tiene fiebre, compromiso del estado general, esas sí son más frecuentes en los niños pequeños y por lo general pueden supurar o no, pero es una infección relacionada con un cuadro respiratorio viral, habitualmente agudo. Tiendo a pensar que esta es más complicada que la externa. Pueden, no, digamos, complicarse ambas, en el sentido de que la otitis externa es una infección más de la piel y por lo tanto puede producir lo que se denomina una celulitis cuando infecta toda la zona del pabellón auricular o incluso de la cara y genera una infección que puede ser importante. Y en el caso de la otitis media aguda, al ser un poco más interna, por decirlo, obviamente que puede afectar otras estructuras, como por ejemplo, y esto es raro, pero puede ocurrir, ¿no es cierto?, infecciones hacia el oído interno, vértigo, infecciones hacia el cerebro, meningitis, por ejemplo, o complicaciones locales de esta infección en el hueso donde está alojado el oído, que es la mastoide. Doctor, usted me decía, en ambas una característica o un síntoma común es el dolor. ¿Hay síntomas distintos respecto de la externa de la interna? La externa, por ejemplo, ¿se podría dar el dolor de oído, pero sin tener fiebre ni ningún otro tipo de síntoma? Es súper buena pregunta y la verdad es que es tal cual como tú lo comentas. En general, la otitis externa, que es la otitis que probablemente la gente en la casa va a ver más ahora en el verano con sus hijos, incluso en adultos también, es una infección que se genera. Bueno, está el antecedente primero de que obviamente se da más en verano. Hay evidentemente mucho más antecedentes de que la persona estuvo expuesta al agua o a la humedad. Y por lo general no se acompaña de síntomas sistémicos que le llamamos nosotros. Es decir, no hay gran compromiso del estado general, no hay fiebre, no hay un cuadro respiratorio con moco, congestión, estornudo, tos asociado, sino que viene el dolor puro del oído. ¿Ese dolor puro es un dolor persistente? ¿Es un dolor cada cierto tiempo? Porque si hay algo que cuesta, es que los niños, cuando son muy chiquititos, logren transmitirte finalmente qué es realmente lo que sienten. Entonces uno, sobre todo con las guaguitas, dice, ¿será otitis porque no tiene fiebre? Como que uno tiende a pensar que la otitis necesariamente va a venir con fiebre. Usted me dice que no es así. En este caso no. Ahora, como esta condición afecta un poco más al niño cuando ya está en la piscina, ya es un niño un poco más grande. Bueno, pero ahora podemos meter guaguitas. De hecho, así es, claro. En el contexto del niño más pequeño, tanto para la otitis externa como para la otitis media, efectivamente el niño no es capaz de decir me duele el oído, pero sí hay algunas cosas que a uno lo orientan. Por ejemplo, en el caso de la otitis externa va a haber una cierta incomodidad, el niño va a tender a tocarse la oreja, va a estar irritable, no va a querer comer y obviamente a veces puede aparecer una supuración, líquido en el oído que sale externamente y que los papás lo pueden ver. En el caso de la otitis media, por lo general
hay un contexto, insisto, de un cuadro respiratorio de por medio. Entonces, la mamá va a ver que el niño se nos resfrió, que está con un poco de fiebre, y en ese contexto se pone irritable y aparece, en ese caso es al revés, como una fiebre que a veces no queda claro de dónde viene, y va al pediatra, le mira el oído y hace el diagnóstico de una otitis media. ¿Estos son cuadros que ceden por sí mismos o necesariamente una otitis la vamos a tener que tratar con antibióticos, con algún tipo de gotita que yo he visto se pone en los oídos a los niños? Porque además lo primero es paliarles el dolor, porque son cuadros que en algunos niños se manifiestan con muchísimo dolor, que no pueden dormir en la noche, que lloran mucho, están muy irritables. No podemos esperar a que pasen por sí mismos, ¿o sí podemos? Muchas de las infecciones que nos afectan a nosotros como seres humanos, digamos, pueden tener una evolución autolimitada. De hecho, en general puede ocurrir en cuadros que la gran mayoría de las veces puede ser autolimitada. Por ejemplo, el ejemplo clásico para nosotros es la sinusitis aguda. La sinusitis, que es una infección que a veces la gente le tiene como tanto miedo, tanto respeto, que, como dicen las abuelitas, puede ser como un resfrío mal cuidado, es decir, un cuadro respiratorio que se prolonga en el tiempo, puede tener una evolución completamente autolimitada sin grandes esfuerzos terapéuticos. En el caso de la otitis, por lo general, requiere un tratamiento básicamente porque el dolor es muy importante. Entonces es una condicionante que nos impide tener a veces una conducta más expectante o esperar la evolución espontánea de la condición. La diferencia está obviamente en que los tratamientos son muy distintos y por eso es que a veces es tan importante, incluso para el médico es difícil hacer la diferencia, por eso es importante que los papás también tengan y los adultos en general, una visión de cuál es la diferencia. Otitis externa, más dolor, supuración, pero sin fiebre. La otitis media aguda, una infección asociada a un cuadro respiratorio, habitualmente con fiebre. Los tratamientos son radicalmente distintos. Ya, ¿y cuáles son los tratamientos para cada uno? Pensando en que a lo mejor no vamos a poder esperar a que se vaya solo este cuadro. Podemos partir desde lo básico, desde lo que la gente puede hacer en la casa, que es algo que siempre funciona muy bien y digamos, es útil para cualquiera de las dos otitis, porque uno como paciente no va a tener idea si uno está cursando una otitis externa o una otitis media. Uno es el manejo del dolor. Para el manejo del dolor, obviamente, uno recomienda, por lo general, la utilización de medicamentos que son de libre venta en la farmacia, analgésicos, como paracetamol o antiinflamatorio, cualquiera sea, digamos, el antiinflamatorio que prefiera la persona. Estos medicamentos controlan el dolor en cierta medida y son útiles para ambos tipos de otitis. Otras cosas que la persona puede hacer o los papás pueden hacer que son muy sencillas, por ejemplo, es el uso o la utilización de calor local, guaterito caliente. Aquí, puesto sobre la oreja. Estos guateros de semilla, colocados sobre la zona de la oreja, ayuda enormemente al dolor del oído, tanto si es una otitis externa como una otitis media. Ese es un buen consejo, por ejemplo, la gente que está de vacaciones, que obviamente a veces cuesta poder ir al médico si uno está de vacaciones, no sabe a dónde ir o a recurrir. Antiinflamatorio, calor local, y en algunos casos eso puede ser incluso curativo porque, como decíamos, algunos de estos cuadros van a tener una resolución espontánea. Después de eso ya obviamente es un poco más difícil recomendar cosas porque van a tener que ver mucho con el tipo de problema que tiene la persona en sí mismo, digamos. A veces, por ejemplo, cuando la persona tiene el antecedente de que hace tapones de cerumen y eso evidentemente predispone a hacer una otitis externa, una recomendación que en realidad es bastante benigna, así que tampoco podría ser algo que pudiera generar complicaciones, es la utilización de gotitas de agua oxigenada sobre el oído. Con un gotario o incluso con un algodón humedecido, uno puede colocar. ¿Eso te va limpiando? Exacto, como el conducto? Exacto, hace una limpieza por arrastre mecánico, pero también por un arrastre químico en el cual reacciona con el tapón de cerumen, lo hace más líquido y permite que eventualmente tanto secreciones, infección o tapón puedan eliminarse de la zona afectada. El problema a veces es que la inflamación que se genera en el conducto auditivo, por ejemplo, en una otitis externa, impide que entre muchas veces el tratamiento hacia el oído, pero es una herramienta que podría ayudarnos en forma inicial. Doctor, con una guagüita generalmente uno corre al doctor porque no sabe muy bien lo que le pasa y ellos no pueden tampoco expresarse. Ya le voy a preguntar por la prevalencia que tiene esto de los más chiquititos, porque son los que más sufren con la otitis. Pero pensando en niños a lo mejor un poco más grandes y pensando en la otitis del nadador, esta externa, ¿no?, que es la más frecuente en esta época del año, un niño de 10 años y uno se da cuenta que en realidad tiene una otitis, pero no tiene fiebre, por lo tanto no es un cuadro tan complicado. ¿Cuánto tiempo podría durar el dolor sin ceder? Como para que uno tenga un límite y decir, bueno, si ya paso 3, 4, 5, no sé cuántos días serán, lo voy a llevar a un doctor, porque esto a lo mejor se está complicando y yo no lo estoy evidenciando, no lo estoy notando.
Bueno, en general una otitis externa podría ser autolimitada en un periodo menor a una semana. Ya. Yo diría que ahí lo que más uno podría utilizar como herramienta para tomar la decisión es el grado de dolor que tenga el niño, porque si el niño está con mucho dolor, no puede dormir, está muy incómodo, probablemente uno a veces ni siquiera va a esperar un día para recibir la ayuda necesaria. Quizás con estas pequeñas medidas que les hemos comentado ahora podría ayudar un poco a que el dolor sea más tolerable y que sí, de esta manera pueda uno mejorar los síntomas de forma espontánea. El tratamiento de la otitis externa es muy sencillo y en general se utilizan, como tú decías, gotas otológicas, antibióticos en gotas, ni siquiera orales. De hecho, ese a veces es un error que se comete. La otitis externa no tiene buena respuesta al tratamiento con antibióticos por boca. Se utilizan gotas, así que si por ahí en la casa, ¿no es cierto?, van al médico y eventualmente puede haber una recomendación y uno piensa que es una otitis externa, a veces vale la pena insistir en el uso de las gotas, porque ese es el tratamiento más correcto. Las gotas otológicas, al ser antibióticos, obviamente no son de prescripción directa a las personas y obviamente van a requerirla, a veces se venden igual, pero van a requerir la receta del médico, pero el tratamiento es muy sencillo, por lo tanto, una otitis externa, un médico general, un médico de familia, un médico del consultorio, donde ustedes estén en la playa o en el campo, va a poder hacer el diagnóstico y dar la indicación de estas gotitas antibióticas que habitualmente manejan el tratamiento en 48 horas. Doctor, ¿cómo prevenimos? Porque una cosa es cómo tratamos la otitis, ¿cómo prevenirla? Bueno, va a depender un poco si queremos prevenir la otitis externa o la otitis media. Todas, todas las anteriores. Claro. En el caso de la otitis media, insistiendo en el tema de que hay una etapa previa de una infección respiratoria aguda, uno ya quisiera que los niños nunca se enfermaran, pero obviamente todo lo que sean medidas para evitar las infecciones respiratorias en los niños nos van a servir para evitar las otitis medias en los niños. Quiere decir, mantener ambientes libres de humo en la casa o de, en este caso que es tan contingente, pero de humo de cigarrillo también. Buena alimentación de los niños, cuidar adecuadamente los cuadros respiratorios, si el niño está muy congestionado, dar descongestionante, hacer aseos nasales si el niño tiene mucha congestión nasal, porque el oído ventila por la nariz. Si la nariz está muy tapada, el oído también se nos va a tapar. Cosas más generales, bueno, uno siempre recomienda la lactancia materna porque obviamente se ha visto que es un factor muy protector de la otitis media y por lo tanto niños que no han tenido lactancia materna son mucho más propensos a hacer otitis media los primeros años de vida que aquellos que sí la recibieron. Y bueno, algo que uno tiene que ver con la vida cotidiana, pero obviamente los niños que van a jardín infantil se nos enferman un poco más que los niños que no van. Obviamente que esa no es una indicación que uno como médico pueda dar porque depende de factores que no son médicos, pero es un factor de riesgo para hacer otitis media aguda. En el caso de la otitis externa, bueno, la otitis externa se relaciona más con el tema de la piscina, del agua, de bañarse en el lago, en el río, entonces obviamente la recomendación es la prudencia como siempre, o sea, el niño es bueno que se bañe, que la pase bien y todo, pero que no esté todo el día en el agua porque obviamente la piel en cierta medida, en niños con factores predisponentes puede inflamarse. Los factores predisponentes principalmente son alérgicos muchas veces. El niño que tiene pieles más delicadas suele complicarse un poquito más con el oído. Bien, pues doctor, muchísimas gracias por estas recomendaciones. Ojalá que